Hola, buenas, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí conmigo hoy. Muchas gracias, comparto esa alegría. Bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que es súper interesante, un tema del que ya hemos hablado en algunos otros vídeos en los que tú has participado y en el que tú eres, bueno, pues tienes más conocimiento que todos nosotros en este ámbito. Y es el ámbito de la motivación. Y vamos a hablar hoy, Ujú. vamos a compartir, bueno, pues algunas experiencias que hemos tenido de cuáles son los principales tres o cuatro elementos por los que un equipo técnico bueno, pues puede estar muy a tope o puede estar bastante por debajo de su propia capacidad para hacer, para resolver problemas y además de forma súper creativa y rentable, ¿no? Eso es. Pero bueno, antes de eso, a mí me gustaría que habláramos un poco de qué es motivación, ¿no? Porque parece como que cuando se habla de motivación se está hablando de felicidad en el trabajo, de que estemos alegres y la gente eso le echa un poco para atrás. Estás Entonces, hablando que la quiero. motivación no son pájaros y flores, ¿no? Efectivamente, no se trata de ser abraza árboles, ¿vale? Ir abrazando por ahí a la gente por la oficina y ir con una sonrisa todo el día. No se trata de eso, se trata de mucho más. La motivación afecta a la confianza, afecta a la forma en la que la gente se compromete con lo que hace, que se responsabiliza y todo eso tiene impacto en el trabajo, en el resultado y por lo tanto en la empresa, en el negocio. Así que quitémonos de la cabeza ese estigma de que la motivación es abrazar árboles e ir felices todo el día a la oficina y pensemos en que motivación viene del latín movimiento, que significa eso, pues movimiento hacia algo, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Qué te empuja? Esa como fuerza interior. Y yo creo que Ujú. es importante tener esa energía interior cuidada en cada una de las personas para ayudarnos a conseguir nuestro objetivo, que al final es tener un equipo pepino. Eso es. Y no es solamente cuidada, sino bien canalizada, porque además ese movimiento puede ser movimiento por repulsión, ¿no? Como cuando llegas a un sitio y dices, jo, qué mal huele aquí, me voy. Puede ser por atracción, ¿no? Decir, ostras, ese sitio como me gusta, voy para allá. Eso es. Que eso es lo que, Sí, lo que hoy vamos a hablar, ¿no? No de cómo, de cómo echar a la gente, de motivarles hacia otro lugar, sino quizás sí, ¿no? De tratar algunos temas que, oye, pues que movilicen a las personas en la dirección adecuada y normalmente, bueno, pues hacia una mejor consecución de objetivos que tenga la empresa y en concreto, hoy en particular, del área de tecnología. eso es. Como dices, vamos a hablar también de esa fuerza que va hacia otro lado, ¿no? Ya no solo hacia irse hacia afuera, sino hacia recular, porque parece que Ujú. hablamos de motivación y solo hablamos de las cosas que motivan, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para motivar a mi equipo? Pero es que perdemos de vista completamente que también tenemos que dejar de hacer cosas que desmotiven, que es tan importante como hacer cosas que motiven. Entonces, creo que ahí también hay que dedicarle un poco de tiempo para enfatizar la importancia de esto. Muy bien. Bueno, tenemos aquí en la previa, hemos estado preparando un poco cuáles son los cuatro puntos que vamos a trabajar en esta, los que vamos a conversar en esta tertulia, Silvia. Los enuncio y nos metemos de lleno con ellos. ¿Te parece? Venga, Venga, vale, tenemos aquí, hay que entender que el personal técnico, la gente que se dedica al desarrollo de software es gente inquieta, intelectualmente inquieta, es gente creativa. Entonces, el ujú, primer punto tiene que ver con la automatización de tareas repetitivas y que generan poco valor. El segundo punto que hemos hablado es el trabajo continuo desde la urgencia. El tercero son los cambios continuos de prioridades, ¿no? Que te dejan ahí un poco descolocado. Y el ujú. último punto en el que hemos hablado es la holgura, ¿no? Es tener un poco de espacio, de hueco, para que hay ciertas cosas que son muy estimulantes y que puedan ocurrir. Eso Entonces, es. yo creo que aquí va a ser muy relevante que cualquier director de tecnología que vea esta tertulia, o sea, cualquier persona diga, ostras, esto es verdad, me pasa a mí, ¿no? Y ya después de ver este vídeo, tengo algunos tips para, oye, pues para darle un poco la vuelta al calcetín. Y sobre Eso todo, si es. hay algún director de tecnología que también lo está viendo, que sabemos que hay bastantes que nos ven, y que digan, ostras, pues mira, no había caído en este tema, sé que otras empresas hacen esto, que se puede hacer y ya sé cómo, por lo menos tengo alguna pista sobre cómo abordarlo. Entonces, a ver, la automatización de tareas repetitivas y de bajo valor. ¿Dónde te has encontrado tú, Silvia?
algún caso, por ejemplo, en el que puedes decir, pues mira, yo recuerdo este caso, sin mencionar empresas no hace falta, pero en el que, Ujú. pues mira, los despliegues, por ejemplo, se hacían de forma manual o la compilación del código y el despliegue se hacía de forma manual, era muy tedioso, nos llevaba, no sé, el 30 al 40% del tiempo y, oye, pues con herramientas sencillas como esta la otra, se consiguió automatizar y la gente pudo dedicarse a hacer otra serie de cosas. Pues mira, no te quiero hablar de herramientas en concreto, pero sí que quiero hacer énfasis en que no a todo el mundo nos motiva lo mismo y que, como tú bien dices, los desarrolladores en general son gente inquieta, gente creativa y que lo que le gusta de verdad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no a todos nos motive lo mismo, creo que pondríamos la mano en el fuego porque el 90% de los desarrolladores lo que les gusta es crear código, ¿no? Es ese momento de, ostras, esto lo he hecho yo y esto funciona porque soy yo su padre o su madre, ¿no? Su creador. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay un montón de tareas más, como tú dices, despliegue, un montón de cosas que al final no forman parte de nuestra parte creativa, pero que sí forman parte del desarrollo del software y que hay que hacer. Como Escucha, hablábamos también, tengo uno bueno, tengo uno bueno. La venga, ejecución de test. Que eso también. le duele a Bueno, habrá, cualquiera. ahí sí que hay gente que a lo mejor está más centrada en eso y que le gusta más, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que a lo mejor a la mayoría de los desarrolladores no les motiva, no les apetece, pero que tienen que hacerla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos atacar ahí? Pues como decíamos al principio, haciendo foco en las cosas que desmotivan. Y si esta es una de esas cosas que desmotivan, igual no puedo borrarla del mapa, pero sí que puedo hacer, tomar ciertas medidas para automatizar y para hacer que estas tareas que motivan un poco menos sean lo más livianas posibles y tengamos menos tiempo dedicado en ese tipo de tareas. Hmm. Fíjate, yo quiero añadir aquí un par de cosas y es que tú y yo hemos sido desarrolladores. Eso es un tema del Ujú. que, o sea, que hablamos porque lo hemos vivido en propias carnes, ¿no? Yo creo que Claro. hay un aspecto que a mí me parece, con lo que tú has comentado, muy relevante, es, por ejemplo, utilizar algunas técnicas de automatización de test que, bueno, algunas se pueden grabar, o sea, se puede grabar una navegación específica cuando estás hablando, por ejemplo, de una aplicación web y hay frameworks para hacer ese tipo de cosas y hay herramientas para automatizar interacción de usuario, pero también hay algunas maneras, hay algunas técnicas para automatizar desarrollando. Quiero decir que tú programas al final el test que se tiene que ejecutar luego de forma automática, con lo cual Dos por es, uno. es también un aliciente efectivamente para seguir creando, ¿no? Que despierta un poco ese gusanillo de la creación que tienen todos los desarrolladores. Y no te quiero hablar ya, que ya bueno, lo he hablado, pues lo hablé con Carlos Lee en la entrevista que le hice hace ya un año, más de un año, pero cualquiera que me conozca sabe que a mí me gusta mucho siempre TDD o BDD, que son dos aproximaciones diferentes al diseño de software a través de test automatizados, en el que primero creas un test, ese test tiene que ejecutar una lógica que no existe y como no existe, el test no pasa. Te dice, oye, alerta roja, que esto no funciona. Y desde ahí empiezas ya a desarrollar. Pero es que el test lo tienes también que pensar y lo tienes que desarrollar. Y al final es como resuelve un problema diferente. Es como crear más código. Lo único que en lugar de tener lógica de negocio per se, tiene, digamos, lógica de testing, ¿no? Y yo creo que son, Tiene todo el propósito, sí. claro, son herramientas muy buenas, que además en el caso, por ejemplo, de BDD, yo recuerdo ya hace 9 años, en un banco, en el área de innovación de un banco, lo trabajamos mucho precisamente con la gente del negocio, porque ellos podían también participar escribiendo criterios de aceptación en lenguaje natural que luego el equipo de desarrollo se encargaba de automatizar, ¿no? Y, joder, queda un mix súper bonito. Yo creo que eso es un elemento en el que ya hay mucha información por ahí fuera, porque tiene muchos años ya estas técnicas, tienen años, pero que está ahí, que pocas empresas utilizan, lamentablemente, y las que lo utilizan tienen a gente mucho más enchufada, tienen una calidad altísima y los tiempos de desarrollo, joder, se acortan mogollón. ¿Por qué? Porque al final cada pequeña cosa que tú vas haciendo, cada pequeña feature nueva que lanzas, tiene una automatización detrás que en hora de despliegue se ejecuta y si no funciona bien, pues no se despliega, básicamente. Ujú. Entonces, Sí, son todo ventajas. hombre, concepto básico, ¿no? Que esto lo hablamos o lo circunscribimos ahora mismo a equipos de tecnología, pero que aplica a cualquier otra tipología de equipos. Y es automatiza las tareas repetitivas para que la gente se pueda Eso centrar es. en generar, digamos, generar riqueza, ¿no? Generar
nuevas soluciones, cosas que resuelvan problemas que tienen nuestros clientes. Eso es. Buen punto. Bueno, trabajar desde la urgencia, Silvia. Esa sensación que tienen, Esta sí que nos va a sonar a todos. esa que tienen algunas personas, ¿no? De decir, ostras, desde que me siento en mi sitio hasta que me voy, todo el trabajo que me llega es urgente, nada puede esperar, nada viene priorizado, yo ya no sé a qué tengo que atender, pero a mí me están volviendo loco o me están volviendo loca. Esa sensación que es muy común en las empresas y que de momento en los equipos de tecnología lamentablemente es quizá más común todavía. Sí, yo creo que eso tiene que ver también un poco con el cambio de prioridades, ¿no? Que son dos temas diferentes, pero muchas veces tienen relación. Y es verdad que la prisa no ayuda porque te hace perder el foco, te hace perder ese sentido de a dónde queremos llegar, ¿no? Si vamos como pollo sin cabeza, pues realmente no tengo un camino firme sobre el que caminar. Entonces creo que es algo que afecta directamente a la motivación, a la forma en la que los desarrolladores trabajan y construyen. No sé si tú te has encontrado algún caso concreto que nos quieras comentar. Pues mira, la verdad es que casos concretos todos los días. ¿Por qué? Porque hay una parte para nosotros que es básica en la forma en la que entendemos un equipo funcionando en buenas condiciones. Voy a evitar el concepto del equipo de alto rendimiento porque creo que está ya tan prostituido el término, ¿no? Que yo prefiero llamar un equipo que funciona bien, un equipo enchufado, no sé, algo un poco más normal, ¿no? Ujú. Hay una parte que me parece que es muy, muy importante que tú has comentado, que es en el momento en el que todo es urgente, nada es importante y se pierde un poco el propósito de lo que estamos haciendo. Yo creo que cualquier persona que nos vea va a poder hacer suyo esta situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues eso es, de nuevo, es un sota, caballo y rey. Creo que hay muy pocas empresas por las que hayamos pasado que no les suceda esto. Sí, Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hemos trabajado nosotros casos como este? Nosotros lo que ayudamos es a planificar el trabajo. Cuando se trabaja mucho desde la urgencia, eso hay un síntoma claro de que no se está sabiendo planificar bien el trabajo. En el momento en eso el que no es. se sabe planificar y, como tú has dicho antes, tampoco se sabe priorizar bien con un criterio, con un pequeño estándar que tenga la empresa, bueno, pues claro, ¿cómo se filtra lo que es relevante hoy, lo que es más relevante hoy y lo que puede esperar para mañana? Entonces, no hay un criterio válido en la empresa, sino lo que está es el criterio personal de cada uno. Y ese criterio puede cambiar, no solamente cuando cambias de Puede persona. cambiar, no cambia seguro. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos con un problema de estos? Lo primero es empezar a visualizar el trabajo, es tener una herramienta de visualización del trabajo, donde distingamos entre trabajo que está planificado e interrupciones. Una interrupción es cualquier trabajo que asume el equipo y que no ha sido planificado previamente, ¿no? Luego, una vez que tenemos la herramienta, le metemos un poco de analítica. Hay una serie de indicadores, como por ejemplo, pues cuál es la cantidad en cada ciclo de tiempo que tú tengas, pues cuál es la cantidad de trabajo que tú planificas y que entregas, cuánto planificas y no entregas, y cuál es el nivel, el porcentaje, por ejemplo, del total de elementos que tenemos que se consideran interrupciones, como puede ser, pues eso, un cambio repentino de prioridades, o como pueda ser ahí no me sale, una incidencia que tengas, ¿no? La tipología de la incidencia, es decir, ahí se puede hacer mucha analítica. Con esto luego le metemos un sistema de planificación. Los que nos conocen, los que ya han visto nuestros vídeos, saben que nosotros somos muy, muy, muy fan de las planificaciones, de planificar bien, pero con cintura. Entonces, nosotros llevamos desde ciclos de planificación diarios, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales. ¿Para qué? Para que siempre tengamos una luz, un camino claro, ¿no? Que seguir. Eso a la gente le da certidumbre y lo que da certidumbre te da tranquilidad y seguridad, que es uno de los elementos que tú mencionabas al principio del vídeo que impactan mucho con la motivación. Sí, yo Eh, creo que aquí, perdona, no, dale, dale. nada, quería enfatizar un poco lo que has dicho de los indicadores, ¿no? Las métricas, porque si no tenemos formas, no tenemos datos, no tenemos unas métricas que nos permitan saber cuánto trabajo estamos sacando, de qué manera, no vamos a poder planificar.
Y si no podemos, o sea, no vamos a poder ser predictibles. Y si no podemos hacerlo, no podemos Claro. planificar. Entonces, Mm. es un círculo y va todo de la mano. Claro, eso es, eso es. Entonces, en el momento, fíjate, me estaba acordando ahora de un caso que tuvimos de un cliente específico del sector inmobiliario, eh, que de nuevo es que es un caso específico, pero que esto es algo muy común, ¿no? Muy transversal. Y es que tenían una relación además con el negocio bastante mala. O sea, estaba el tema muy turbio, muy complicado. Y con el ejercicio que hicimos con ellos, que es lo que estamos contando ahora, de visualización del trabajo y organización en torno al trabajo que se podía planificar, que se trabajaba con urgencia, pero que luego descubrimos cómo se podía planificar, mejoró drásticamente la relación que había del equipo técnico con el negocio. Y eso elevó la motivación, solo ese detalle, elevó la motivación del equipo de tecnología una brutalidad, desde la gente que hacía desarrollo hasta el propio director del área. Porque antes era el malo de la película el que decía siempre, ahora no puedo hacer esto, ahora no se puede, ahora no se puede, y se decía todo que sí, era el malo para su gente, ¿no? Como es normal. Con Claro, esto además aumenta la confianza y eso impacta Claro, directamente claro, en claro, claro. todo. Entonces, con esto, es que me acuerdo de esto porque fue súper paradigmático y esto lo conseguimos en 3 meses, ¿eh? O sea, que no fue una cosa que digas, no, es que hay que esperar, no, no, 3 meses hasta que se empezaron a ver los primeros brotes. No se solucionó todo, pero se empezaron a ver los Claro. primeros brotes. Y en este caso fue súper paradigmático. Por eso, porque ayudó también a las áreas de negocio a estar también mucho más enchufados y ser partícipes de la realidad de IT. Qué Que, bueno eso, ¿eh? Además de sí, sí, motivar sí, al equipo, está motivada la capa de total. negocio que, vamos, ya todos bailando al mismo son, cóctel perfecto. Totalmente. Y esto impacta mucho quizá con el tercer factor, pero que es también el tercer tema que teníamos aquí, que son los cambios continuos de prioridad. Y es que en este caso además también, como en otros tantos, lo que establecimos fue un criterio estándar de priorización. En lugar de decir qué es lo más relevante para cada área, lo que hicimos fue, junto con las áreas y el comité de dirección, y ahí estaba también tecnología, pactar un estándar sencillo con 3 factores clave de, oye, pues en términos normales, ¿cuál va a ser el criterio de priorización que utilizaremos para discriminar qué es más relevante para la compañía hoy y qué puede esperar? Ahí, por ejemplo, estamos hablando, y ya cada empresa lo hace como quiere, ¿no? Pues oye, diferenciemos entre proyectos o iniciativas que tienen que ver con mejora, ¿no? De procesos. Diferenciemos también de lo que tiene que ser aspectos legales. Diferenciemos lo que tiene que ver con generación de nuevo negocio, etcétera. Y aquí hay un tema también que a mí me parece súper relevante, que nos ha ayudado mucho, que es incorporar el coste del retraso. El coste del Ujú. retraso es, ¿qué pasa si yo esto no lo entrego ahora? ¿Qué pasa si lo entrego dentro de una semana? ¿Qué pasa si lo entrego dentro de un mes? ¿Qué pasa si lo entrego dentro de 6? ¿O qué pasa si no lo entrego nunca? ¿No? Es una reflexión, yo creo que muy interesante, que pocas personas se hacen. Sí, yo creo que es una conversación, como tú dices, que hay que tener entre las diferentes áreas para llegar a un consenso y tener unas prioridades claras, no solo claras, sino compartidas, para que no pase esto que seguro que te suena, a mí me suena de casi todos los días. ¿Y qué pasa con lo mío? ¿Y qué es lo mío? No, lo mío es Claro, más importante, no, lo mío también. Y entonces el que está recibiendo toda esa demanda dice, pues vosotros me diréis qué es lo que hago. eso es, Entonces ya totalmente. no es solo tenerlos definidos, sino consensuarlos y compartirlos. Y esto no quiere decir que no vaya a haber cambio de prioridades, ¿eh? Pero va a ser mucho más dulce el cambio de prioridades en caso de que se dé Y menos frecuente. Hmm. y menos frecuente. Y bueno, Ujú. hay un último tema, Silvia, que me gustaría tratar antes de que cerremos esta pequeña tertulia rápida y express sobre motivación de equipos técnicos. Y es un aspecto que te habrás encontrado también tú, yo lo he visto muchísimo, que tiene que ver con la holgura, ¿no? Con dejar espacio para que ocurran ciertas cosas. ¿A qué me refiero? A la gente le gusta innovar, a las personas les gusta probar. Yo me he encontrado con muchos equipos, con personal técnico, que dice, oye, ¿por qué no puedo utilizar esta tecnología nueva que nos va a ayudar a resolver problemas mejor de los que hacemos ahora? Y me he encontrado luego al CTO de argumentar, CTO o al director técnico, con razón, decir, oye, es que
no podemos utilizar cada nueva tecnología que sale porque luego este software hay que mantenerlo. Necesitamos ciertos grados de seguridad de que esto no se va a caer pasado mañana y se genera ahí pues una serie de tensiones del innovador que quiere estar a la última, de la persona que tiene inquietud por aprender y luego de lo que tiene que ver con un criterio más de rentabilidad y estabilidad dentro del stack tecnológico completo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tus proyectos, cuando el business as usual de la empresa no tiene hueco para, digamos, para innovación, hay que abrirlo por otras vías. Yo creo que hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre, como hemos dicho antes, las prisas muchas veces nos aprietan y la urgencia no ayuda a nada y tampoco se trata de tener tiempos de divagación para abrazar árboles y a ver qué se me ocurre y vamos a probar esto y esto otro, ¿no? Sino un equilibrio con cabeza de decir, vale, dejemos un margen para dar pie a la creatividad y a la experimentación con cabeza, no a lo loco, vale todo y ya está, sino bueno, qué merece la pena probar y qué no. No es holgura para vale todo. Y yo Claro, creo que lo que dices, lo que decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con esa prisa, con esa urgencia, con esa falta de criterio de priorización consensuado. Es que al final todos necesitamos creatividad, todos, porque creatividad es crear, volvemos a lo mismo, es un concepto que está poco podrido, ¿no? Parece como que no, ser creativo es abrazar árboles, pintar cuadros, no, no, que es que ser creativo es crear y yo no puedo crear si no tengo ni espacio, ni tiempo, ni oxígeno, ¿no? Y esa falta de oxígeno muchas veces es la que hace que nos desmotivemos, que no tengamos lugar para la creatividad, para experimentar, para proponer cosas. Me parece un tema súper importante al que no se le da importancia precisamente por eso, porque a lo mejor no podemos traducirlo en entregas, no podemos traducirlo en la parte económica. Entonces, como no podemos objetivizarlo muy bien, pues entonces nada, vamos a trabajar y ya está, que es lo que hay que ser productivo. claro. Pero fíjate, traigo aquí dos ejemplos que cuento muy rápido, ¿vale? Esto es un cliente que tuvimos, además de fuera de España, en el que lo que hicimos fue impulsar una idea de una empresa española que ellos utilizaban desde hace mucho tiempo. Y es la Innovation Week. En este caso la llamamos así en esta empresa, pero viene de Kaleidos, de hace ya muchos años, de la P-Week que ellos utilizan. ¿Qué es lo que hacía Kaleidos? Kaleidos reservaba un par de semanas al año, o sea, era una semana entera, creo que era, en verano y otra en invierno, donde la gente, o sea, cerraban, digamos, no daban más servicio a ninguno de sus clientes y la gente trabajaba en los proyectos que quería. Y de ahí salieron algunos elementos que les Qué bueno. sirvieron a ellos internamente y otros que luego se han transformado en empresas, curiosamente. Y ese concepto nos lo llevamos a este cliente que te digo, este cliente que tuvimos en Holanda. Y lo que trabajamos con ellos fue una semana en el que la participación era voluntaria, pero fue masiva. Fue masiva y lo estuvimos trabajando con ellos durante 3 años. La gente, o sea, el esquema Eso ya es, dice mucho. claro, eso está fenomenal. El esquema era, pues se anunciaba como con 2 meses de antelación las siguientes fechas de esa semana de innovación y la gente iba pensando en proyectos. Todo el mundo podía proponer algún proyecto, alguna idea loca. Y lo que tenemos era una pequeña web donde íbamos documentando lo que nos mandaba la gente. Así cualquiera podía ver las ideas que había. Con eso se iban ya negociando, se iban preguntando cosas y tal. Y luego, al principio de semana, era una semana entera, al principio de semana la gente se sumaba al proyecto que le apetecía. ¿Vale? Lo que les pedíamos, les metíamos un poquito de marco para que todos los días les sirviera también para aprender un poco de elementos metodológicos. Y lo que teníamos era, al final de la semana, durante el día, pues eso, ellos trabajaban con foco en su proyecto, nada de interrupciones de trabajo, es foco en su proyecto, desde casa, en la oficina, donde quisieran, en un coworking. Y al final de la semana, lo que se hacía era una review y un poco una fiestecilla. Era una review donde se mostraba cuál era el estado del proyecto, qué se había aprendido y qué podía ser susceptible de llevarse al negocio de la empresa o a mejorar procesos internos, que también ocurrían, porque ahí se trabajaron algunos elementos de automatización de despliegues, de testing, etcétera. Pero recuerdo también, por ejemplo, un caso en el que se compraron lectores de huellas dactilares porque se quería crear un sistema de pagos para festivales de música con huellas dactilares. Y es que o sea, fue una creatividad absoluta la que hubo ahí.
Y es una semana al año. Luego hay casos en los que dices, bueno, pues en lugar de eso, vamos a hacer un día. Vale, un día igual se nos queda un poco corto, pero que una semana al año no es tan difícil de hacer. Es muy asumible en favor de todo lo que ganas a continuación. Claro, yo creo que aquí hay dos puntos, ¿no? El primero es qué ventajas y qué inconvenientes le ves a este tipo de iniciativas o parones, por llamarlo de alguna forma, porque seguramente los que no ven el beneficio o que no quieren verlo sean los que encuentren mil excusas. No tengo tiempo, la gente luego no propone nada, lo que se propone no sale adelante. Entonces, si tú no le ves el beneficio, vas a encontrar un millón de excusas para decirnos, oye, mira, Silvia, Juanma, que no, que es que esto es inviable, que yo ya lo he probado. O sea, yo he escuchado excusas de todo tipo, ¿no? Claro, Y por el contrario están los que sí que le pueden ver el beneficio a nuevas ideas, a propuestas, a sacar a la gente un poco de su día a día, porque luego parece mentira, ¿no? Pero salir una semana, 3 días, incluso uno, ¿no? Que decimos que es poco, pero ayuda a que luego a tu vuelta esa parte creativa y esa parte de abrir la mente que has tenido en ese espacio de oxígeno, lo traes a tu día a día, ¿no? Entonces no solo se queda la cosa en esa semana o en ese retiro, vamos a llamarlo, sino que luego te lo traes, ¿no? Y te empiezan a surgir ideas y ya tienes como otro chip, otras redes neuronales activas para ayudarte en tu día a día. Entonces, bueno, creo que es importante eso, señalar que si no ves beneficio en ese tipo de iniciativas, vas a encontrar mil excusas y no vas posiblemente a impulsarlo eso es. ni a apostar por ello. Bueno, Silvia, nos queda un minuto. Resumen rápido. Hemos dicho Venga, que la motivación no son pájaros y flores, sino que la no son pájaros y motivación flores. consiste en crear un entorno que resulte mucho más estimulante para la gente. ¿Más estimulante por qué? Pues porque rinden mejor, básicamente, ¿no? Efectivamente, más que por qué, para qué, ¿no? Para que Eso ganen es. confianza, para que se comprometan, para que se responsabilicen y al final el beneficiado es el trabajador y es la empresa. Eso es. Y hay cuatro temas que hemos abordado aquí, como es la automatización de tareas repetitivas, dejar de Ujú. trabajar desde la urgencia, tener un sistema de prioridades claro que permita trabajar el propósito y trabajar también con un poquito de holgura y tranquilidad. Eso es, tener espacios de oxígeno para salir un poco de la visión túnel del día a día. Eso es. Silvia, muchas gracias. Gracias a ti, Juanma. Cuídate, nos vemos en la Un próxima. placer.